negocio es colocar la idea de negocio, cuál es la idea de negocio que se va a desarrollar o la que se está desarrollando. Se hace una breve descripción acerca del negocio, como por ejemplo, si vamos a trabajar una venta de fritos, vamos a decir venta de fritos, fritos como empanadas, arepas, caribañolas, buñuelos, etcétera, y colocamos el nombre del negocio. Hay otro punto que nos dice que puedo aportar. Acá vamos a hacer aportes como el primer aporte que se va a hacer es la experiencia, el conocimiento que tengamos acerca de la actividad que vamos a realizar. Si nosotros en estos momentos contamos con algunos materiales, algunos equipos, algunas herramientas para llevar a cabo el trabajo, lo vamos anotando también, como por ejemplo si tenemos un molino, si tenemos ollas, si tenemos algunos enseres de cocina varios, podemos hacer la anotación acá. ¿Quiénes me pueden apoyar? En este caso vamos a escribir los nombres de las personas, de los miembros de nuestra familia que nos pueden colaborar en el desarrollo de la actividad. Como por ejemplo, si es mi esposo, colocamos el nombre de mi esposo. ¿Y quién y qué parentesco tiene? Si son mis hijos, colocamos el nombre de los hijos y qué parentesco tiene. En mi inversión. En la inversión vamos a colocar lo que vamos a requerir para el negocio. Tenemos dos partes, el primer desembolso y el segundo desembolso. En el primer desembolso colocamos aquello que vamos a requerir o lo que vamos a comprar con ese primer aporte que nos van a hacer y que sea más prioritario para poder llevar a cabo la actividad. Como por ejemplo, si necesitamos una estufa, necesitamos una olla, necesitamos comprar todos los ingredientes para preparar los fritos. Y el segundo desembolso, vamos a comprar aquellas cositas que nos hacen falta, que son importantes, pero que pueden esperar, que pueden tener un poco de espera, pero que sin embargo es importante comprarlas y también determinar que son aquellas otras cositas que nos hacen falta y que podemos adquirir en este momento. Luego nos preguntan cuáles son los costos frecuentes. En los costos frecuentes vamos a anotar todo aquello que compramos con mucha más frecuencia para elaborar los fritos, como por ejemplo la harina, el aceite, las carnes, las verduras, todo aquello que se requiere para elaborar un frito. En el precio que vamos a colocar qué cuesta una empanada, qué cuesta un buñuelo, qué cuesta una arepa, qué cuesta una caribañola. Cada cuánto puede vender. Aquí vamos a colocar, como este es un negocio que se vende diariamente, entonces podemos colocar que las ventas se van a realizar todos los días o cada día. Y en la ganancia vamos a colocar cuánto dinero nos queda por vender cada producto. Como ya nosotros en el módulo 4 trabajamos todo lo que se relaciona con los costos y ya sabemos cuánto es la ganancia que nos deja este negocio de fritos por cada producto que costeamos, entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio de las empanadas, encontramos una empanada, nos sale en 200 pesos, nosotros la vendemos en 500 pesos, o sea que nos estamos ganando 300 pesos por cada empanada. Bueno, espero le haya sido de mucha utilidad este módulo.